El día de hoy, mi compañera María Fernanda Bordet y mi persona María Fernanda Salas le vamos a hablar sobre la unidad 1, que es la mecánica de sólidos y fluidos en galorión. Primero vamos a empezar por la ecuación de Bernoulli. Esta fue creada por Daniel Bernoulli. Fue un matemático, estadístico, físico y médico suizo que destacó no solo en la matemática pura, sino también en las llamadas aplicadas, principalmente estadística y probabilidad. Hizo importantes contribuciones en hidrodinámica y elasticidad. En 1738, en su libro Hidrodinámica, sustentó su teorema, el cual nos dice que en todas las corrientes de agua o aire, la presión es grande cuando la velocidad es pequeña y por el contrario, la presión es pequeña cuando la velocidad es grande. Esto no quiere decir que en su teorema él nos habla sobre los cambios de la velocidad y los cambios en presión sobre un campo de flujo. Aquí les voy a hablar sobre la demostración de la ecuación de Bernoulli. Tenemos una sección de tubo, el cual si lo observamos, nos damos cuenta que cambia en su diámetro y en su altura. Por esta sección de tubo, por la parte inicial, entra un fluido, entra una masa de fluido, la cual tiene una altura que se llama Y1. Esta consta con una velocidad V1, que es con la que ingresa el tubo, un área A1 y una fuerza 1. Por lo tanto, si tenemos una fuerza y tenemos un área, tenemos una presión 1. También tenemos que considerar que esa masa de fluido tiene forma de cilindro, el cual consta con una altura que se llamará delta de X1. Todas estas magnitudes que tenemos en la parte inicial las podemos encontrar también en la parte final del tubo, que podemos llamar sección 2. Entonces, contamos con una Y2, o sea, una altura 2, una velocidad 2, un área 2, también tenemos una fuerza 2, por lo tanto una presión 2, y los delta de X son diferentes. ¿Por qué? Porque el área cambia y la masa es la misma. Entonces, tenemos que para sustentar el principio de Bernoulli tenemos que comenzar con el trabajo ejercido por la fuerza 1 sobre esa masa de fluido, más la energía cinética 1, ya que el fluido viaja con una velocidad, más la energía potencial gravitacional 1, porque el fluido tiene una altura Y1. Esto lo tenemos igualmente en la sección número 2. Tenemos el trabajo ejercido por la fuerza 2, la energía cinética 2, más la energía potencial gravitacional 2. En conclusión a lo dicho anteriormente, se puede decir que la energía en el punto 1 debe ser igual a la energía en el punto 2. Si no hay pérdida de energía por fricción, se asume que es un fluido ideal. Entonces, tenemos que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, que dicho desplazamiento sería delta de X1, más la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, más, y la energía potencial gravitacional es igual a la masa por la gravedad por la altura 1. Esto es igual en la sección número 2. Entonces, estratégicamente, para poder llegar a la ecuación, se divide toda la expresión, toda la igualdad, por el volumen de masa que entra, que es igual al volumen de masa que sale, debido a que es la misma masa que entra a la misma masa que sale, valga la redundancia. Y el fluido tiene la misma densidad. Entonces se considera el mismo volumen porque la densidad es igual a masa sobre volumen. Bueno, entonces, aquí para tener en cuenta, como la presión es igual a la fuerza sobre área, entonces al despejar la fuerza, esta es igual a la presión por área. Entonces el primer término de la igualdad, que es es igual a la presión 1 por el área 1 por delta de X1, esta sobre el área 1 por delta de X1, porque se puede considerar que el fluido tiene forma de cilindro. Entonces esto se cancela y solo nos queda presión 1, más
1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, que es lo que tenemos aquí, masa sobre volumen. Más, aquí igual tenemos masa sobre volumen, entonces sería densidad por la gravedad por la altura 1. De este lado hacemos lo mismo. Entonces, asumimos que la ecuación nos quedaría así. La presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Aquí tenemos un ejercicio de aplicación, el cual dice: calcular la presión nanométrica del tanque en el instante mostrado, considerando que la boquilla de la manguera es muy pequeña y el chorro de agua sale con una velocidad de 6 metros sobre segundo. Tener en cuenta que la altura de la manguera es 3,2 metros. Entonces, tenemos que los datos del problema son: tenemos una velocidad 2, que es con la que el agua sale, que es 6 metros sobre segundos. Tenemos la altura de la manguera, que sería una altura 2, un Y2, que es 3,2 metros, y tenemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos y la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Aquí tenemos el esquema y tenemos unas consideraciones. La primera consideración es que la presión nanométrica sería igual a la presión 1. La presión 2 es 0 porque la presión nanométrica no considera la presión atmosférica. 3. La velocidad 1 es 0 porque le corresponde a la velocidad que está dentro del tanque, con la que el agua está saliendo hacia la manguera. Entonces se considera que es muy pequeña, entonces se considera que el movimiento del fluido es mínimo. Y cuarto, tenemos que la altura 1 es 0 debido al nivel de referencia, que es el que tenemos acá. Aquí tenemos la ecuación que ya he explicado con anterioridad, que es presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2 al cuadrado. Entonces, mirando las consideraciones que tenemos aquí, tenemos que la velocidad 1 es 0, entonces se cancela toda esta expresión. Tenemos que la altura 1 es 0, se cancela toda la expresión. Y aquí en la consideración número 2 tenemos que la presión 2 es 0 porque la presión nanométrica no considera la presión atmosférica. Entonces, esta sería la ecuación que nos queda. La presión 1, que es la que vamos a hallar, es igual a 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Reemplazándolo en la ecuación tenemos 1 medio, la densidad son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, que es la densidad del agua, por la velocidad con la que sale, que son 6 metros sobre segundos al cuadrado, más, de nuevo, la densidad del agua por la gravedad, que aquí le estamos considerando como 10 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que esto nos daría un igual a 50.000 pascales. Ahora les voy a hablar sobre la ley de Torricelli. Esta fue creada por Evangelista Torricelli, el cual fue un físico italiano, inventó el barómetro de mercurio en 1643. Fue alumno de Galileo Galilei y demostró que podía tener un recipiente sin contenido al extraer el aire. Esta ley afirma que la velocidad del líquido que sale por el orificio en la pared de un tanque o recipiente es idéntica a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente desde una altura igual a la de la superficie libre de líquido hasta el orificio. Aquí tenemos la fórmula.
Velocidad igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Por medio de este ejercicio vamos a explicar cómo se llega a la ley de Torricelli. Un tanque cilíndrico de almacenamiento de agua con un diámetro de 2 metros y lleno hasta una altura de 2 metros, el tanque está a presión atmosférica en el espacio superior. El agua sale por un tubo de 2 pulgadas de diámetro, encuentra la velocidad de salida por el orificio y la tasa de flujo de volumen o caudal. Entonces, aquí tenemos la ley de Torricelli, que ya la expliqué con anterioridad. Entonces, para este ejercicio vamos a tener unas consideraciones. La presión 1 y la presión 2 va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque el problema nos dice que es un tanque abierto y que el tanque está a presión atmosférica en el espacio superior. Entonces consideramos que la velocidad 1 es 0 porque el agua está descendiendo a muy poca velocidad. Entonces, debido a que el diámetro del tanque es grande. Y tenemos que la altura 2 es 0 porque se toma de nivel de referencia como altura 0. Listo. Entonces, aquí en la ecuación de Bernoulli vamos a cancelar lo que es la velocidad 1, se va todo este término, y como la altura 2 es 0, se cancela todo este término. Entonces, la ecuación nos queda de la siguiente manera. Presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura es igual a la presión atmosférica más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces, cancelamos presión atmosférica con presión atmosférica y cancelamos densidad con densidad, quedándonos gravedad por altura es igual a un medio de la velocidad al cuadrado. Pasamos este 2 a multiplicar porque está dividiendo y nos queda 2 veces la gravedad por la altura. Es igual a la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí vamos a sacar raíz cuadrada de ambos lados, por lo que nos quedaría raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada que multiplica 2 veces la gravedad por la altura es igual a la velocidad. Aquí tenemos lo que es el principio de Torricelli. Entonces, reemplazamos los datos que tenemos, que sería la gravedad por la altura, que ya sabemos que es 2 metros, y todo esto nos daría 6,26 metros sobre segundo. También podemos llegar a esta ecuación del principio de Torricelli por medio del teorema de Torricelli, por la ley de la conservación de la energía mecánica. Tenemos energía potencial gravitacional es igual a la energía cinética. Como sabemos, la energía potencial gravitacional es igual a la masa por la gravedad por la altura. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Cancelamos las masas y nos quedaría 2 veces la gravedad por la altura es igual a velocidad al cuadrado. Y hacemos lo mismo, sacamos raíz cuadrada de ambos lados y nos quedaría la misma ecuación. Esto también lo podemos hacer por medio de la cinemática, donde tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, que en este caso es la gravedad, por la altura. Entonces, hacemos lo mismo. Despejamos, como no tenemos velocidad inicial, nos queda la velocidad final, es igual a 2 veces la aceleración por la altura, que es lo mismo que la gravedad, como ya lo habíamos dicho, sacamos raíz cuadrada y aquí nos queda la ecuación. Bueno, por último vamos a hallar la parte B, que es el caudal. Tenemos que el caudal es igual a Q. Esto es igual a la variación del volumen por unidades de tiempo. Sabemos que el volumen de un cilindro, que es lo que vamos a aplicar en este caso, es igual a el área de la base por la altura, que en este caso va a ser delta de X, es sobre las unidades de tiempo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que las unidades, la del delta de X sobre las unidades de tiempo es igual a la velocidad. Entonces nos quedaría que el caudal es igual al área por la velocidad. No tenemos el área, entonces aquí lo vamos a hallar. Sabemos que el área de un cilindro es igual a pi por r al cuadrado. Y que el radio es igual al diámetro sobre 2. Entonces,
Tenemos que el radio son 2 pulgadas sobre 2, esto nos da 1 pulgada. Al pasar 1 pulgada a metros, nos da 0,254 metros. Entonces, ahora sí podemos aplicar esta ecuación, que sería pi, que es 3,14, por 0,254 metros al cuadrado. Esto nos da que el área es igual a 2,03 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, aquí ya podemos reemplazar los valores. Reemplazamos el área y reemplazamos la velocidad. Esto nos daría un igual, el caudal nos da igual a 0,0127 metros cúbicos sobre segundo. Y ahí tendríamos hallado todo lo que nos piden en el ejercicio y de esa manera comprobamos la ley de Torricelli. Hoy les vengo a hablar sobre el fluido viscoso. Los fluidos reales siempre experimentan al moverse ciertos efectos debido a fuerzas de rozamiento o fuerzas viscosas. Así, la viscosidad es responsable de las fuerzas de fricción que actúan entre las capas del fluido. En los líquidos, esta surge de las fuerzas de cohesión entre las moléculas de la sustancia. La viscosidad en los líquidos disminuye con la temperatura, mientras que lo contrario sucede con los gases. Si un fluido no tiene viscosidad, fluiría por un tubo horizontal sin necesidad de aplicar ninguna fuerza. Su cantidad de movimiento sería constante en un fluido real. Sin embargo, para mantener un caudal de fluido estable, debe mantenerse una diferencia de presiones entre los extremos de la tubería. La unidad en el Sistema Internacional de la Viscosidad es el Poussier, donde un Poussier equivale a 1 pascal por segundo. El flujo laminar y el flujo turbulento es una estructura de capas o flujo laminar. Se representa en los fluidos viscosos a baja velocidad. En este caso puede considerarse la velocidad media como la mitad de la velocidad máxima. Cuando la velocidad del flujo aumenta suficientemente, el flujo cambia de carácter y se vuelve turbulento. En general, el flujo turbulento es indeseable, ya que disipa más energía mecánica que el flujo laminar. Los aviones y los coches se diseñan de forma que el flujo de aire en sus proximidades sea lo más laminar posible. Asimismo, en la naturaleza, el flujo sanguíneo en el sistema circulatorio es normalmente laminar. Pasa. Ley de Poussier. Esta ley fue descubierta experimentalmente por un médico, Jean-Louis Marc Poussier, en sus investigaciones sobre el flujo en los vasos sanguíneos, que relaciona el caudal con la viscosidad, la caída de presión, el radio y la longitud del tubo. Esta ley se utiliza para calcular el gasto o caudal de un fluido viscoso que circula en régimen laminar por una superficie cilíndrica. Es una de las ecuaciones que podemos utilizar donde el caudal es las unidades deben ser de volumen sobre tiempo. P es la presión y se trabaja en pascal. R es el radio y debe estar en metros. N es el coeficiente de viscosidad y debe estar en pascal por segundo o centipoise. L es el largo o la altura que se trabaja en metros. Pasa. Ejercicio. Entre los extremos de un tubo de 0,006 metros de diámetro y 1 metro de longitud se aplica una diferencia de presión relativa de 50.000 pascales. Si el caudal que fluye es de 3,5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundo, pide que calculen la viscosidad del fluido circulante considerando un régimen laminar. Entonces, el caudal nos dice que es de 3,5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. La diferencia de presión vendría siendo de 50.000 pascales por pi por el radio, que es la mitad del diámetro. Entonces, esto sería 0,6 dividido entre 2 elevado a la 4, y por último dividiremos entre 8 por el coeficiente de viscosidad por la longitud de la tubería, que es de 1 metro. Entonces despejamos el coeficiente de viscosidad y este pasa a multiplicar, mientras el caudal pasaría el denominador a dividir. Despejando para el coeficiente de viscosidad tendremos un valor de 0,54 pascales por segundo. Pero como para la viscosidad se emplea el poise, entonces realizamos la conversión. Luego, un poise equivale a 0,1 pascal por segundo. La viscosidad equivale entonces a 4,54 poise. Pasa. El número de Reynolds.
Fue creado por Osborne Reynolds. Fue un ingeniero y físico irlandés que realizó importantes contribuciones en los campos de la hidrodinámica y la dinámica de fluidos, siendo la más notable la introducción del número de Reynolds en 1883. Estudió matemáticas en la Universidad de Cambridge, donde se graduó en 1867. El número de Reynolds relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional que interviene en numerosos problemas de dinámica de fluidos. Dicha cantidad sirve para identificar si un flujo es laminar o turbulento. Diversos experimentos han demostrado que cuando el número de Reynolds es menor o igual a 2000, el régimen es laminar, mientras que por encima de 3000 es turbulento, y en la zona de transición entre 2000 y 3000 es inestable y puede pasar de un tipo a otro. Pasa. Determina el régimen del flujo laminar o turbulento. Si fluye glicerina a 25 grados centígrados en una tubería cuyo diámetro interior es de 150 milímetros, la velocidad promedio del fluido es de 3.6 metros sobre segundo con una viscosidad de 0,6 pascales por segundo y densidad del fluido es de 1258 kilogramos metros cúbicos. Teniendo los datos del ejercicio simplemente queda reemplazar en la ecuación. Entonces, en la velocidad por el diámetro y por la densidad sobre la viscosidad absoluta, y estas son las unidades descompuestas para poder eliminarlas, porque como sabemos, el número de Reynolds es un número adimensional, es decir, que no tiene medidas. Por tanto, como es menor de 2000, es un fluido laminar. La ley de Stokes. Esta ley describe la relación entre la fuerza de fricción de una esfera que se mueve dentro de un líquido y otras magnitudes como el radio o la velocidad de la partícula. Si una esfera o un cuerpo se mueve a través de un fluido viscoso en un régimen laminar de bajo número de Reynolds, deberá superarse una fuerza de fricción. La condición de bajo número de Reynolds implica un flujo laminar, lo cual puede donde la velocidad límite de caída de partículas, g, es la aceleración de la gravedad, P es la densidad de las partículas, PF es la densidad del fluido, N es la viscosidad y R es el radio equivalente de la partícula. Pasa. Como podemos ver, este ejercicio nos pide que en un experimento de laboratorio se encontró que una esferilla de acero de 1,0 milímetros de diámetro se mueve verticalmente en el aceite con una velocidad constante de 20 centímetros sobre segundo. Entonces pide calcular el coeficiente de viscosidad del aceite considerando que el aceite, la densidad del aceite es 800 y del acero es 7850. Para llegar a la solución de este problema, primero vamos a utilizar lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. Primero veremos qué fuerzas actúan sobre la esfera. El peso como fuerza fundamental, entonces esto equivale a la masa por la gravedad. Otra fuerza que se aplica sobre la esfera es el empuje debido a que aunque está sumergido, por tanto experimenta una fuerza de empuje, y por último la fuerza que proviene de la viscosidad del aceite. Esta fuerza la conocemos como Stokes. Su naturaleza es una fuerza de tipo fricción y su expresión es la siguiente: 6pi por viscosidad por la velocidad multiplicado por el radio de la esfera. Para que la esfera descienda con velocidad constante como nos pide el ejercicio, es necesario que tenga una condición. En este caso, es la condición de equilibrio. Entonces podemos decir lo siguiente: la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas hacia arriba es igual a todas las fuerzas aplicadas hacia abajo. Si esta condición se cumple, entonces está la seguridad de que la esfera desciende. Como el empuje y la fuerza de rozamiento está actuando hacia arriba, entonces tenemos que el empuje más la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la gravedad. Como sabemos, el empuje ya tiene una expresión: densidad del fluido, en este caso el aceite, por la gravedad, por el volumen sumergido, por la fuerza de rozamiento o de Stokes, que equivale a 6pi por la viscosidad, por la velocidad, por el radio, igual a la masa. Lo podemos escribir como densidad de la esfera por volumen de la esfera de la gravedad. Otra cosa más que el mismo volumen de la esfera. Por tanto, podemos decir que el volumen sumergido es igual al volumen de la esfera. Entonces, la densidad del fluido por la gravedad por el volumen de la esfera más 6pi viscosidad, velocidad por el radio, es igual a la densidad de la esfera, volumen de la esfera multiplicado por la gravedad. Algunos términos aquí son factorizables.
y tendríamos que 6pi viscosidad, velocidad por radio por la gravedad y volumen de la esfera por la densidad de la esfera menos la densidad del fluido. Ahora podemos aprovechar para colocar el volumen de la esfera, reemplazándolo tendremos 6pi viscosidad y velocidad por radio igual a gravedad por 4/3 de pi por radio, elevado al cubo y multiplicado por la diferencia de las densidades. Entonces simplificamos la ecuación y obtendremos 3 viscosidad, velocidad igual a la gravedad por 2/3 al cuadrado multiplicado por las diferencias en las densidades. Como lo que se nos pide es determinar la viscosidad del aceite, entonces despejamos de la ecuación. La viscosidad en este caso podría ser 2/9 de gravedad, radio al cuadrado, y la velocidad pasa a dividir por la diferencia de las densidades. Entonces ya tenemos una ecuación que nos permite hallar la viscosidad del aceite reemplazando los datos del problema. En este caso tenemos que la gravedad equivale a 9.8 y el radio no lo conocemos, pero como el problema nos dice que el diámetro es de 1 milímetro, entonces el radio es de 0,5 milímetros. Para pasándole en metros sería 0,5 por 10 a la menos 3, y esto elevado al cuadrado sobre la velocidad. Recordemos que la velocidad es constante y por 20 centímetros por segundo. Pasándolo a metros tendríamos 0,2 metros. Para la diferencia de densidades tenemos que la densidad de la esfera está hecha de acero, por tanto sería de 7.850 menos la densidad del aceite, que es de 800. Haciendo el cálculo respectivo tenemos que tiene un valor de 0,0192 pascales por segundo.